bastante amplia. Dentro del grupo de glándulas es la más grande de todas. Se caracteriza por su color rojizo, es un color parduzco de una característica bastante blanda, es vascularizado, da gran cantidad, sangra muchísimo. Cualquier lesión del lecho hepático es bastante peligrosa y riesgosa para cualquier paciente que la padezca. Y es importante que sepan también que el hígado tiene una característica, para que se hagan una idea, es como si fuera foamy. Las personas que han tenido la oportunidad de manipularlo o de verlo tienen una característica muy similar. Tiene un peso aproximado de 1.350 gramos, es bastante pesada y grande, y se encuentra en el hipocondrio derecho, en la mitad del abdomen derecho, en la parte superior. Entonces aquí vemos la localización que les acabo de mencionar, tanto en los cuadrantes como lo vemos en la parte superior de la imagen, que es esta que está aquí, la parte superior izquierda, derecha, perdón. Y en la parte de abajo ya vemos una ubicación espacial del órgano. Está rodeado por una cápsula que normalmente es la que lo protege y se le denomina cápsula de Gleason. Ahora vamos a hablar de ella. Como les mencionaba, se encuentra en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho puntualmente, debajo del músculo diafragma. Ya todos sabemos y entendemos la funcionalidad del diafragma y dónde se encuentra. Recordemos que el músculo diafragma es un músculo característico de la inspiración que nos separa, tiene, digamos que esa característica en las relaciones anatómicas nos separa el tórax del abdomen. Y encima se encuentra por encima del estómago y las asas intestinales, este órgano del que estamos conversando. Bien, tiene forma de un prisma, en ocasiones incluso de forma triangular. Tiene de 12 a 15 centímetros de alto y de 15 a 20 centímetros transversales o de ancho. Se ubica por debajo del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular hasta el reborde costal derecho. Es decir, si nosotros nos ubicamos nuevamente en esta imagen y nos dicen a nosotros que se encuentra por debajo del quinto espacio intercostal y en la línea en la línea medio clavicular, nosotros ¿cómo sabemos este tipo de líneas? Sencillo, nosotros nos ubicamos donde está la clavícula y esa clavícula trazamos una línea hacia abajo ubicándonos en el centro de la clavícula. Esa es la línea media clavicular. ¿Listo? Entonces, en esa dirección hacia abajo, hacia el reborde costal es donde terminan las costillas. Uno normalmente se lo toca y se lo palpa y puede entender específicamente dónde está la ubicación del hígado. Tiene varios medios de fijación que son los que le permiten al hígado mantenerse posicionado y ubicado en su puesto sin tener ninguna modificación o movimiento. Estos medios de fijación son los ligamentos coronarios, los ligamentos triangulares derecho o izquierdo, el ligamento falciforme que conecta el hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior, la vena cava inferior y el epiplón menor. Digamos que son también como las relaciones. Entonces, como podemos evidenciar en la imagen, los ligamentos coronarios, la imagen no se ve muy bien, pero bueno, aquí está el ligamento triangular izquierdo que viene siendo esta estructura blanquecina que se ve en esta área. Aquí viene siendo todo el que está señalado aquí con la flecha y el nombre que tiene ahí al lado. Si ven este pedacito que nace de ese ligamento triangular izquierdo, viene siendo el ligamento coronario. Aquí vemos la vena cava, vemos el ligamento falciforme que divide al hígado en dos partes, ya veremos la importancia de este. Vemos el ligamento triangular derecho que se va en la parte posterior del hígado y también el epiplón menor y el gastrohepático que se encuentra rodeando al hígado. Muy bien. El ligamento falciforme más la fisura umbilical me van a dividir al hígado en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Miren, aquí nos presentan los ligamentos coronarios puntualmente, que son los que van por la parte superior y terminan convirtiéndose en los ligamentos triangulares, como lo pueden ver en la imagen. El ligamento falciforme con esa fisura umbilical, que es esta estructura que encontramos en la parte inferior del hígado, que estoy señalando con la flecha en este momento,
son los que me van a dividir el hígado en los dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo. Esta imagen que ustedes están viendo es la cara anterior. ¿Listo? Ya vamos a hablar un poco más de esos lóbulos. Bien, tiene dos caras, una cara anterosuperior y una cara posteroinferior. ¿Listo? Una cara que podemos ver desde la parte de adelante y desde arriba, como si estuviéramos viendo al paciente desde arriba, y una parte posteroinferior, que es como si lo estuviéramos viendo desde abajo y por la parte de atrás. Los dos lóbulos son el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho que se va a dividir en anterior y posterior, y el lóbulo izquierdo que se va a dividir en anterior, medio y lateral. Muy bien. Aquí vamos a hablar cara por cara. Entonces, en esta imagen, que es la cara anterosuperior del hígado, vamos a identificar una línea que nos, digamos que no aparece anatómicamente, no la podemos evidenciar, pero es como un enunciado o un punto específico para la utilidad funcional de este órgano, que se llama la línea de Cantlier. Esa línea de Cantlier se extiende, como lo pueden ver, desde el borde derecho de la vesícula biliar, que es la que se encuentra aquí debajo, perdón, aquí arriba, hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. ¿Listo? Que viene siendo este borde, nace desde la vesícula biliar, que es el pedacito verde que se ve aquí abajo. Miren, hace este recorrido y se divide hacia el borde izquierdo de la vena cava inferior. Esto nos permite también la división funcional del hígado en dos lóbulos. Eso es más que todo de importancia quirúrgica, para cirugía. Muy bien. La cara posterior inferior, que es la que vemos por detrás y por debajo del hígado, se divide por delante en el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel, que está por detrás, o Spiegel, también lo pueden encontrar. Como pueden evidenciar, miren el lóbulo caudado, que es este que está señalado con la flecha negra en la parte superior, en la imagen que está ubicada del lado izquierdo, como estoy señalando en la flecha ahora mismo. Y el lóbulo cuadrado es el que se encuentra aquí debajo y que tiene una relación anatómica con la vesícula biliar. Entonces, si a nosotros nos preguntan en cuál de los lóbulos se encuentra ubicada la vesícula biliar, ya sabemos que se encuentra en el lóbulo cuadrado. Aquí en la imagen derecha los están señalando nuevamente sin nombres y sin puntos específicos anatómicos. Entonces vemos en la flecha de arriba, que es el cuadrante superior, el cuadrado superior, podemos ver el lóbulo caudado y en la parte inferior vemos el lóbulo cuadrado. Los lóbulos se dividen en 4 segmentos cada uno y que posterior van a dividirse en 8 segmentos. ¿Esto para qué o con qué finalidad? Ya que cada lóbulo va a recibir el aporte sanguíneo tanto de una vena como de una arteria y va a permitir también la distribución del riego de los conductos biliares. Van a variar en tamaño y forma, pero cada uno es independiente. Esto le permite al hígado ser un órgano muy funcional, ya que si llegamos a tener la lesión de cualquier segmento del hígado, este se puede retirar sin tener que alterar el resto. Y el resto de los segmentos que quedan presentes toman las funciones del segmento que ya no se encuentra. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco sobre esos segmentos. Entonces miren, el segmento 1 que se va representando con números romanos, el segmento 1 es el que corresponde al lóbulo de Spiegel, que es el que les mencionaba ahorita, o también conocido como lóbulo caudado. ¿Listo? Y a la parte del hígado que está situada por delante de la vena cava inferior, que vendría siendo en la imagen B, este que está señalado con el número 1 y que estoy señalando con la flecha en este momento. El segmento número 2 corresponde al sector posterior izquierdo, como lo pueden ver. Todo este segmento, toda esta área señalada con el número 2. Y el segmento número 3 y 4 que corresponden al sector anterior izquierdo, que vendrían siendo este gran segmento que está aquí con el número 4 y por debajo del segmento número 2 vamos a encontrar el segmento número 3.
Recuerden que esto es con la finalidad de que cada segmento tenga su irrigación tanto venosa como arterial y permita mucho mejor la movilidad de los conductos biliares que ya veremos más adelante. Los segmentos 5 y 8, que corresponden a la parte inferior del sector anterior derecho, ¿sí? Y a la parte superior del sector anterior. Entonces podemos evidenciar aquí el segmento 5, mírenlo donde está ubicado, y el segmento número 8. Se dan cuenta que cada uno tiene una relación, está uno encima del otro. Y el segmento 6 y 7, que son los que nos quedan faltando, corresponden a la parte inferior del sector posterior del hígado derecho y a la parte superior del mismo sector, como lo pueden ver aquí. Segmento 6, parte inferior, segmento 7, parte superior. Listo, y ahí están todos los segmentos del hígado. ¿Qué contienen esos segmentos? Sencillos. Tienen su irrigación venosa y arterial, hepática, y contienen los famosos conductos lobulares. También tienen el parénquima hepático, importante para la irrigación de este órgano, donde vamos a encontrar estructuras ya conocidas por ustedes que se denominan sinusoides hepáticos. Bien, la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason es una estructura que rodea al hígado. Es como si fuera una especie de fascia, ¿sí? O un papel de cocina transparente que está rodeando todo el órgano. Es una cápsula, como pueden ver, fibrosa, rodea completamente al hígado, es resistente y delgada. Por su cara externa se adhiere al peritoneo y por su cara interna envía tabiques conjuntivos entre los lobulillos y los lóbulos del hígado. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver hígados de animales sin haberse cocinado, donde se evidencia que a veces se ven como brillantes. Uno ve el hígado y parece que brillara, pero es por la cápsula de Gleason, que a veces se debe retirar para poderse cocinar. Es como una especie de plástico que lo rodea. Muy bien. Ya con eso en mente, entonces hablamos un poco del riego sanguíneo de este órgano, que es sencillo. Proviene de dos importantes vasos sanguíneos. La arteria hepática, que proporciona el 25% del flujo sanguíneo hepático y que lleva la sangre oxigenada, y la vena porta, que corresponde al 75% de ese flujo sanguíneo hepático y que drena la circulación esplácnica. Recuerden que todo lo esplácnico habla del vaso. Entonces, la arteria hepática debemos saber primero que se origina en el tronco celíaco. Entonces, para que tengan eso claro, ¿de dónde proviene la arteria hepática? Proviene del tronco celíaco y va a dar origen a dos arterias, que son la arteria gastroduodenal y la arteria gástrica derecha. Ramas de la arteria hepática, ramas del tronco celíaco, que son las encargadas de llevar la irrigación al hígado. Aquí se ve perfectamente para señalar la arteria hepática y la vena porta, que es importante. La vena porta lleva sangre del tracto digestivo, el vaso, el páncreas y la vesícula. Miren que es, digamos que el gran drenante de estos órganos abdominales se forma detrás del páncreas a nivel de L1, L2 por la unión entre las venas mesentérica superior y la esplécnica. Normalmente se divide en el extremo derecho del hilio hepático en ramas derecha e izquierda. Entonces, podemos evidenciarla aquí. La gran vena porta mírenla, es esta que se encuentra, digamos que está separada o conecta, perdón, el intestino con el hígado, proviene de la mesentérica superior y la esplécnica o esplácnica. Y miren cómo tiene su ingreso directo a los segmentos y lóbulos del hígado para hacer su función drenante. Tiene dos ramas, una derecha y una izquierda, que se pueden ver en esta imagen inferior. Estos dos conductos que se ven a los laterales de la vena porta, como pueden verlo. Y a su ingreso también da su rama derecha y su rama izquierda para cada lóbulo hepático. Hay tres venas de importancia que son suprahepáticas, que son la derecha, la media y la izquierda, que llevan normalmente a la vena cava inferior la sangre que proviene de los lóbulos. Esas venas se les denominan vena suprahepática derecha, suprahepática media y suprahepática izquierda.
Finalmente, vamos a tener también que el hígado, ya sabemos que es un órgano también que participa fuertemente en la respuesta inmunitaria, por tanto también recibe su drenaje linfático para la participación de estos agentes. Se dividen en colectores superficiales y profundos. Los colectores superficiales son retroperitoneales y forman una red en las caras del hígado por su cara posterior-inferior. ¿Listo? Y los colectores profundos son ascendentes y descendentes. Los ascendentes siguen a las venas suprahepáticas que les acabo de mostrar y los descendentes se reúnen en el ilio por una encrucijada ganglionar que rodea a la vena porta. La inervación del hígado está dada por una rama del vago, una rama anterior y del plexo solar. De aquí proviene toda la inervación simpática y parasimpática para este órgano. El plexo anterior va a inervar el lóbulo izquierdo y el lóbulo caudado o de Spiegel, y el plexo posterior inerva los lóbulos derecho y el lóbulo cuadrado. Un poco de histología para recordar. Recuerden que el hígado es un órgano macizo que tiene un parénquima, el cual está compuesto por células epiteliales denominadas hepatocitos. Están dispuestos en láminas que se interconectan formando una estructura tridimensional como en forma de panal de abejas, como lo pueden ver en la imagen que les estoy mostrando. Entonces, la unidad funcional del hígado se les denomina hepatocitos, son las células encargadas de realizar todos los funcionamientos que ya conocemos del hígado. ¿Qué es un acino? Ya eso lo deben saber ustedes, también lo vieron en histología. No es más que la unidad funcional más pequeña y celular, formada por células que son las que les acabo de mencionar. Conjunto de células que rodean un dúctulo y pequeñas ramas terminales de la vena porta y de la arteria hepática. Es la base para diferenciar las distintas zonas dentro del hígado. Entonces, miren, esta imagen es muy buena porque como pueden darse cuenta, si ustedes miran cada círculo de los que están señalados, tienen tres punticos, uno rojo, uno blanco y uno azul, que representan la arteria hepática, la vena porta, ¿sí? Y el ganglio linfático. Listo. Y los tres unidos forman un acino, como lo pueden ver ahí en la imagen. ¿Qué tipo de acino, profe, en el hígado? ¿Cómo? ¿Qué tipo de acino? ¿Mucoso, seroso o mixto posee el hígado? Acuérdense que el hígado es mixto, entonces es un acino mixto. Ok. Listo, es una glándula mixta. Muy bien. Miren los lobulillos hepáticos. Esto se los presento porque sé que los que vieron histología con la doctora Acosta, ella les da esto, o les presenta esta estructura. El lobulillo hepático tiene subunidades hexagonales. ¿Qué es eso? Si ustedes miren la imagen, parecen como unos cubitos, uno arriba del otro. Esas son las subunidades, formadas por láminas fenestradas, es decir, pegadas, adheridas a los hepatocitos. Se disponen en forma radiada en torno a una vena central o vena centrolobulillar, como lo pueden ver. Miren todos los cuadritos naranjados alrededor de una gran vena central, que es la que manda las arterias y arteriolas y capilares a cada uno de los acinos y de los lobulillos hepáticos. El área o espacio portal contiene las pequeñas ramas de la arteria hepática y de la vena porta, un pequeño ducto biliar interlobular y delgados ganglios linfáticos. Ese parénquima hepático rodea el espacio portal y es llamado área periportal. Muy bien. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, vamos a conversar un poco de las patologías del hígado. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién me quiere comentar qué encontró? Vamos a hacerlo en orden levantando la mano. Necesito a alguien que me colabore y me escriba a las personas que vayan participando, por favor. Yo puedo hacerlo. Bueno, listo. Perfecto. Apunta el nombre del compañero y le va poniendo un signo más en caso de que participe varias veces. Bueno, vamos a escuchar a Diego García. Bueno, profe, yo empezamos con la del hígado.
Sí, vamos a hablar primero de hígado. Ok. Pues yo averigüé más que todo lo que fue la cirrosis hepática. Entonces tenemos que la cirrosis hepática es una patología, es una enfermedad que se da gracias a una aparición progresiva, es decir, una aparición que se va transcurriendo, que va avanzando a medida de que pasa el tiempo, en donde hay una extinción, es decir, hay una ausencia, por decirlo así, de un parénquima hepático. Ya sabemos que el parénquima hepático es toda esa unidad funcional o es toda ese estroma que va a estar contenido en esa estructura, que va a estar sustituida por unos nódulos de regeneración. Si nosotros nos damos cuenta, una imagen de cirrosis hepática, podemos percibir de que hay como una proliferación, por decirlo así, de unos nódulos que son bastante pues prominentes. Y se da por una alteración, o bueno, esta es consecuencia de una alteración en la arquitectura normal del hígado, es decir, de que su morfología como tal va a estar específicamente muy alterada. Las causas más frecuentes son, por ejemplo, el abuso del alcohol, como ya podemos darnos cuenta. Por ejemplo, también una hepatitis crónica, es decir, una inflamación de nuestro hígado que va a estar causada principalmente por el virus C. Sí, muy bien, la hepatitis es una de las causantes. ¿Qué más encontró? Exacto, la hepatitis es como una de las causas crónicas que se manifiesta en esta patología. ¿Qué más puedo Deja hasta decir? ahí, Hernández, porfa. Muy bien. Señor. Bueno. Perdón, dije Diego, perdón, dije Hernández. Es Diego. Bien, vamos, sino que los quiero escuchar a todos. Igual no se preocupen que hay bastante para hablar, porque luego vienen los otros órganos. Vamos con Camilo Castro para ver. ¿Usted encontró algo de cirrosis hepática? ¿O va a hablar de otra patología? No, profe, yo encontré otra. Ah, bueno, listo. Bueno, es un Quiero poco que menos enfaticemos, común. vamos a escuchar la que va a decir Camilo, pero me gusta que enfaticen la cirrosis hepática porque es muy anatómica e histológica, entonces les compete mucho a ustedes ahora en básica. Les voy a mostrar una cosa ahorita en vivo que va a hacer que no se les olvide nunca la cirrosis hepática cuando la vean en histología. Eso. Bueno, cuéntenos, Camilo. Bueno, profe, yo encontré la enfermedad de Wilson. Ella también es conocida como la degeneración hepatolenticular. Bueno, ella es un trastorno hereditario. Como les decía, es muy poco frecuente, que hace que el organismo no pueda deshacerse del cobre adicional. Pues como no sabemos, el cuerpo humano pues necesita un poco de cobre para mantenerse sano, pero tener demasiado de ese donde se vuelve tóxico. Por lo general, el hígado libera el cobre que no necesita en la bilis, que es un líquido digestivo, y en las personas con esta patología el cobre es liberado directamente al torrente sanguíneo. Esto puede dañar el cerebro, los riñones y los ojos. Pues esta enfermedad se presenta al nacer, pero sus síntomas empiezan a la edad más o menos como de 5 años. Y ya en los adultos tipo 30, 35 años, entre ese rango. Pues este trastorno empieza afectando al hígado, el sistema nervioso central o a ambos al mismo tiempo, pues dependiendo, saben que en todos los casos no son iguales. Su síntoma más característico pues es la presencia de un anillo color marrón alrededor de la córnea del ojo, y este se puede diagnosticar con un análisis físico y exámenes de laboratorio. Pero también encontró el tratamiento. Pues este consiste pues, en medicamentos pues, que eliminen el cobre adicional del cuerpo. Las personas que sufren pues esta enfermedad deben tomar medicamentos y seguir una dieta baja en cobre de por vida. Eso fue lo que yo encontré. Profe, Perfecto. pues yo también averigüé fue sobre la enfermedad de Wilson y pues, o sea, tengo prácticamente lo que dice Camilo, pero una cosa para añadir es que se da como en una mutación genética en los dos alelos del gen que debe sintetizar correctamente el transportador. Se llama, creo que el nombre es ATP7B, Sí. se llama el nombre del alelo
en el que se encuentra modificado. Muy bien. Bueno. Sí, la enfermedad de Wilson lo que ocurre es una mala, ¿cómo decirlo? Una mala digestión del cobre, lo cual hace que este se acumule en estructuras del cuerpo y pues las dañe. Bueno, la cirrosis hepática, como estaba mencionando el compañero García ahorita, es una patología muy representativa del hígado y se caracteriza porque es un daño irreversible. Una vez se instaura la cirrosis hepática, para atrás ni para coger impulso. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el trasplante hepático es no solo riesgoso, sino costoso. Un hígado aproximadamente puede estar costando como 800 millones. Yo creo que en la clase de embriología toqué ese tema. Y entonces hay cosas que nosotros tenemos que cuidarnos y que van de la mano con la alimentación y las cosas que nosotros realizamos. Esta imagen que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla, voy a reflejar, muestra la anatomía del hígado. Miren cómo brilla. ¿Sí? Ese espacio como luminoso o de brillo que tienen es gracias a la cápsula de Gleason. Miren la relación y la bolsa que se encuentra debajo es la vesícula biliar, que vamos a estudiar ahorita más adelante. Pero quiero que vean la histología. Si nosotros utilizamos microscopio para ver una biopsia de este hígado que estamos viendo ahora mismo, les aseguro que se va a evidenciar perfectamente en los conductos lobulillares, los acinos, que son los que más se ven, depende también el microscopio que utilicemos, lógicamente. Pero miren cómo se ve como pulidito. Miren, miren cómo brilla. Miren el señor, creo que lo va a rebanar, ahí lo rebanó. Toma, sí, hace un corte. Y miren cómo se ve por dentro. O sea, parece como si fuera un flan. Listo. Con eso en mente, vamos a ver cómo luce entonces un hígado con cirrosis hepática. Esto que estamos viendo aquí es una cirugía por laparoscopia. Miren el hígado cómo está. ¿Sí lo ven? Ya va, regálame un momentico que lo bajen más. Hasta que esas cámaras, ahí lo van a levantar. Mírenlo. ¿Sí ven cómo se ve como si tuviera, cómo decirle a eso? O sea, son como unas lesiones. No se puede decir como grumos, como Sí, si son el como grumosos, exacto. Se le ven como relieves. Como Y si fuera parece una cáscara de naranja, más o menos. y como una cáscara de naranja. Esa es la cirrosis hepática. Miren que hasta el brillo perdió. Porque el brillo que ustedes le ven a eso es por la luz de la cirugía, pero no es porque él brille como brilla normalmente. O sea que ahí está deteriorada la cápsula. Ya, eso sí, ahí está. Ahí le van a tomar una biopsia. Creo que esa es, sí, miren, la paroscopia de cirrosis hepática y biopsia. Y miren lo que sangra. Y tiene un corte chiquitico en la puntica. Y miren cómo está sangrando. Eso sangra muchísimo, muy delicado. Pero vean la diferencia entre lo que es un hígado sano y un hígado con cirrosis hepática. ¿Y será que trabajará igual un hígado con esas rugosidades, con esos cambios anatómicos, histológicos que tiene? No. Y ya ustedes saben la importancia del hígado. Entonces, para que lo vean y no se les olvide nunca, ya saben. Siempre que ustedes piensen en cirrosis, en este caso hepática, miren que parece como si se hubiese raspado y hubiese cicatrizado. O sea, parece como un tejido cicatrizal. Esa es la característica histológica típica de la cirrosis, tejido cicatrizal. ¿Listo? A ver un poquito más. Miren, ahí lo van a mover. Eso medio lo pellizcan y sangra. Nunca habían visto una laparoscopia. Pues sí, me puse como que a verlos antes, pero por YouTube así, videitos así. A ¿No? veces, de pronto ustedes no tienen mucha idea de qué es lo que están mostrando ahí. Por eso la idea.
es mostrarles e irles explicando. ¿Ven eso que palpita allá atrás? Es que el video se torna lento en la clase, no sé por qué. Bueno, Sí. pero lo importante era que vieran eso de cómo luce la anatomía de un hígado con cirrosis hepática y uno normal. Creo que la diferencia se nota bastante, ¿sí o no? Sí, claro, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta de hígado? No, yo no tengo preguntas, pero sí tengo otra patología. Bueno, cuéntenos, Dina. Yo encontré la atresia biliar. Ah, pero eso es bilis. Eso es de la vesícula biliar. Disculpe, profe. Guárdatela ahorita que para allá vamos. Esa por Ok. ahorita. Víctor. Profe, disculpe, me gustaría complementar con algunas cositas de cirrosis con respecto a lo que dijo mi Sí, compañero claro. Diego. Bueno, teniendo en cuenta lo que usted dijo recientemente de que la cirrosis se caracteriza histológicamente por tener una cicatrización, yo consulté acerca de que la cirrosis como tal, eso es una patología degenerativa, donde un tejido cicatrical va a estar expandiéndose constantemente en en el hígado. Este puede tener un tratamiento. Este puede tener un tratamiento, sin embargo, como usted dijo, va a ser irreversible. Tratamientos como va a ser la abstinencia al alcohol o incluso algunos... ¿cómo era? Sí, abstinencia al alcohol mayoritariamente porque este va a producir un alto daño a este órgano, debido a que este es un factor de riesgo bastante alto, debido a que las células del hígado, que son los hepatocitos, van a requerir un trabajo constante para poder degradarlo en el cuerpo. También otros factores de riesgo que podemos ver con lo que va a ser la cirrosis, otros factores de riesgo que vamos a ver como son la cirrosis, va a ser el sobrepeso y otras enfermedades hepáticas que pueden dar lugar a como pueden ser los distintos tipos de hepatitis, que pueden ser B, C o D, o incluso el hígado graso de tipo no alcohólico. También esta cirrosis puede formarse por lo que va a ser daños en las vías biliares, como va a ser la atresia biliar, y trastornos hereditarios del azúcar. Algunos tipos de diagnóstico que van a realizarse para esta patología pueden ser lo que va a ser una biopsia, como usted estaba mostrando en el video, además de algunos estudios diagnósticos por imagen, como van a ser una tomografía computarizada y una ecografía. Así es. La tomografía es de indicación en este tipo de sospechas. ¿Qué síntomas puede presentar esos pacientes? A ver, ¿qué encontrar? Estos pacientes pueden presentar algunos síntomas como va a ser la fatiga, náuseas, pérdida de apetito y también decoloración en la piel. O sea, va a tener una especie de ictericia, es decir, coloración amarilla en lo que va a ser la piel. Muy bien. ¿Qué más encontraron? Profe, además de lo que dijo el compañero, también hay picazón en la piel, pues hay vasos sanguíneos en forma de araña, hay enrojecimiento en las palmas de las manos. Por ejemplo, en los hombres, en el sexo masculino, hay pérdida de deseo sexual. Sí, Por parte de género femenino hay un agrandamiento de los senos, es decir, una ginecomastia. Por ejemplo, puede producirse somnolencia, una dificultad para hablar, y pues, por ejemplo, pérdida de apetito. Entre las muy causas que bien. encontramos está el abuso crónico del alcohol, que principalmente esto es lo que se basa, además de la hepatitis provocada por el virus C. Por ejemplo, una acumulación de hierro, a lo que le denominamos como hemocromatosis, Muy bien. por ejemplo, un desorden digestivo genético, una infección, por ejemplo, el sífilis, acumulación de grasa en el hígado, que es a lo que le denominamos como la enfermedad del hígado graso a causa de todo Muy este bien. proceso de la alcoholemia. Bueno, Claro, también y el tengo, hígado graso es algo súper frecuente. En el medio de nosotros, aquí en Montería,
Diagnóstico es súper frecuente y se hace fácil con ecografía. Cualquier persona a estas instancias de la vida paga una ecografía, que lo que valen son 60, 70 mil pesos, y se hace pues su rastreo y normalmente aparece ese hígado graso. El hígado graso es un diagnóstico de descarte. O sea, yo no voy a mandarle una ecografía a un paciente para ver si tiene hígado graso, no, sino que normalmente sospechamos de alguna otra patología y se encuentra, ya que el hígado graso va apareciendo con el tiempo y con la edad debido a que aparece a las altas ingestas de grasas que nosotros pues consumimos. Y ya saben que hay factores que influyen en enfermedades dependiendo del área donde vivimos o geografía donde estamos y el tipo de alimentación que llevamos. Y creo que fue con ustedes o con la clase de embriología, hay algunos aquí de esa clase donde conversamos sobre que en Montería somos altos consumidores de los productos derivados de la vaca y esos son ricos en lípidos y grasas y eso pues conlleva la aparición del hígado graso. Pero la causa principal y la causa estrella es el consumo de licor en exceso. Eso se tira al hígado. Recuerden siempre que no se les olvide, como les dije en la clase de embriología ayer, a los que de pronto no ven embriología conmigo, todo en el cuerpo son receptores. Nosotros tenemos receptores para todos. En biología creo que dan esa clase de receptores que es muy importante que la conozcan y que lo sepan y lo tengan claro. Entonces el receptor funciona como una llavecita con la chapita de la puerta. Si yo compro una casa en el 2020 y me entregan todas las puertas de mi casa nueva, ¿será que las chapas de esa puerta serán iguales en el 2020 que en el 2050? No, porque tanto meterle llave y abrir la va dañando. Algunas de esas cosas se pueden reparar, otras no, como el hígado, por ejemplo, a menos que cambiemos completamente la chapa, es decir, hacemos un trasplante completo del órgano para poder recuperar la funcionalidad de este. Pero de eso, bueno, no dan tanto, porque los trasplantes, recuerden que ya es la inserción de órganos que son por fuera de nuestro organismo y que nuestro organismo puede reaccionar a este como cuerpos extraños, atacándolos o dañando la cirugía. Por eso es que esos pacientes que nosotros vemos que tienen trasplantes están inmunosuprimidos o se les dan medicamentos para bajarle las defensas para que no ataquen y que el éxito de la cirugía depende de eso. Cuando dicen, no, que el paciente rechazó el órgano, no es más que el sistema inmunitario atacando el órgano que se trasplantó. ¿Listo? Profe, con ese trasplante de órganos, al momento en que se busca la compatibilidad, en sí, ¿qué es lo que buscan? Ya que pues el órgano aún así puede ser rechazado. Lo que se busca es que tengan el mismo tipo de sangre y el mismo RH. Lo que pasa es que para cada órgano varían los criterios. Entonces, para corazón es una cosa, para hígado es otra cosa, para riñón es otra. ¿Ya? No es solamente que tengan el mismo tipo de sangre, son otros factores, que tengan la misma edad, que no tenga antecedentes clínicos, que nunca ha tenido enfermedades de transmisión sexual, que tenga una hemoglobina en cierto valor. O sea, son unos criterios bastante largos. ¿Listo? Ah, ok, profe. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora al páncreas, que es un órgano que me gusta mucho. Es sencillo, no tiene nada del otro mundo. Ayer los compañeros de embriología nos explicaron muy bien la embriología del páncreas, con un video incluso. Es importante saber que es un órgano retroperitoneal que se encuentra transversal o por detrás del estómago, como lo pueden ver en la imagen, y está arriba del colon transverso, normalmente entre el duodeno y el vaso. Va de centro a izquierda, de abajo hacia arriba y delante y atrás. Esa es la ubicación que va a tener él. Normalmente vamos a hablar entonces desde la parte inicial del páncreas, que viene siendo la cabeza y el proceso uncinado, que los vamos a encontrar entre la tercera vértebra lumbar y tiene una forma de C, ya que da 3 porciones. Normalmente la cabeza y el proceso uncinado discurren o se organizan por delante de la arteria mesentérica superior, generando también un canal curvado para el paso del conducto colédoco, que ya veremos. Por detrás de la cabeza y el proceso uncinado va la vena cava inferior, la arteria y las venas renales derecha e izquierda. Muy bien. El cuello.
Miren, aquí en esta imagen se ve perfectamente sus 4 porciones. La cabeza, el cuello que está entre la cabeza y el cuerpo y la cola. El cuello es aplanado, es pequeño, incluso algunas anatomías no lo muestran por lo delgado que es, mide de 1 a 2 centímetros y tiene una relación anatómica con la vena mesentérica superior más la vena porta, ya que forman una muesca. ¿Alguien me puede decir qué es una muesca? Eso era como un, o sea, feo decirlo, como un comido, ¿no? Algo así. ¿Cómo un qué? Es que no sé cómo explicarlo, pero o sea, es como ¿Cómo? un comido, como un, o sea, como si le hubiesen arrancado un pedacito. Pues ese Un es el chicote. concepto que a mí me habían dicho. Sí, exacto. La muesca no es más que como una cavidad, ¿sí? Eso. O de pronto un huequito, un espacio por donde va a pasar alguna estructura. Esa muesca que aparece en el cuello está formada para que el paso de la vena mesentérica superior y la vena porta. ¿Listo? El cuerpo, que normalmente la cara anterior está revestida de peritoneo hasta un localizado en la vértebra transversal número 12. Y en el borde inferior vamos a encontrar el ángulo de Treitz, que tiene una gran importancia clínica cuando hablamos de las hemorragias de vías digestivas, que pueden ser altas y bajas. ¿Cómo sé yo anatómicamente cuál es alta y cuál es baja? Por el ángulo de Treitz. Todo lo que sangre por encima del ángulo de Treitz es una hemorragia de vías digestivas altas. Todo lo que sangre por debajo del ángulo de Treitz representará una hemorragia de vías digestivas bajas. Y finalmente tenemos la cola del páncreas, que tiene una relación con el hilio esplénico, con el vaso, mírenlo. Cuando ustedes le hablen del hilio, ustedes piensen como un entrelazado o entrerramado arterial. ¿Listo? Esa es la relación que guarda. Muy bien. Miren, en esta imagen me gusta mucho la cabeza del páncreas. Si ustedes ven la cabeza del páncreas, está conectado directamente al intestino delgado para el proceso digestivo. Vamos a dejar hasta ahí. Ahora conversamos algo de la cabeza. Tiene varios conductos importantes. Esto quiero que se lo lleven claro de esta clase. Y esos conductos son los que permiten que esta glándula también tenga un componente exocrino, haciendo que sus sustancias vayan a vaciarse directamente al intestino para el proceso digestivo. Recuerden que el páncreas también es una glándula mixta. El primer conducto es el conducto de Wirsung, ¿sí? Que va desde la cola a la cabeza y forma una S como itálica y tiene un diámetro de 5 por 4 por 3 milímetros. El conducto de Santorini es otro de los conductos y finalmente puede tomar 3 patrones, que son el patrón 2, que va de un 10 a un 20%, el patrón 5, que es un 20%, y el patrón de Y, que es el 70%. ¿Qué es eso? Eso no es más de las variantes anatómicas. Es decir, que todos los seres humanos no tenemos la misma ubicación de los conductos. Entonces, del 10 al 20% de la población tiene el patrón número 2. Del patrón 5, el patrón V lo tiene el 20%. Es la forma que hace. ¿Sí? Y el patrón de Y lo tienen alrededor del 70% de la población. ¿Listo? Entonces, miren, la imagen A, el conducto de Santorini es el más delgado que estoy señalando en este momento, y el conducto de Wirsung es el más oscuro. Creo que vemos aquí. Entonces, miren estos patrones. Primero, el patrón 2 lo podemos evidenciar en la imagen A. Si ustedes se ubican en el conducto de Wirsung, que es el más delgadito, la línea negra, miren que al final tiene como 2 ramitas. O sea, hace la forma de un 2. ¿Listo? Ese es el 20, del 10 al 20%.
El patrón de B pequeña o de V, vemos en la imagen B. Miren, ¿será que se parece a la imagen A? No, hace una forma de V. ¿Y dónde está la forma de V? Sencillo. Miren dónde va el conducto de Wilson, perdón, el conducto Santorini, y miren dónde va el de Wilson, haciendo una forma como de B pequeña. Ese es el otro patrón. Ahí prácticamente el conducto de Wilson se va deshaciendo o desaparece. Y finalmente tenemos el patrón en Y, que normalmente lo que hace es, miren cómo pasa este conducto completamente hasta el duodeno. Miren, tiene un conducto que lo lleva directo allá. Y el conducto de Wilson va directo y solito también, haciendo la forma como de una Y. Miren las dos ramitas arriba y digamos que este es el palito de la Y hacia abajo. Esos son los patrones. Histología, para recordar un poco, miren, tiene una unidad excretora, tiene conductos intercalares que drenan desde células centroacinares, que tiene dos tipos, tiene un 98% son exocrinas, el 2% son endocrinas, también consta de acinos, lobulillos, islotes de Langerhans. Acuérdense que los islotes de Langerhans son importantes porque ahí encontramos macrófagos. Muy bien. Miren aquí esta anatomía mucho más cerca. Esto es lo que es la cabeza con una relación y miren la gran irrigación sanguínea que tiene eso. Por eso los pacientes con cáncer de páncreas ubicados en cabeza de páncreas tienen un alto riesgo y es inminente de muerte. Eso es un contrarreloj. Eso es lo que les iba a decir ahorita. Entonces, ¿será más peligroso un cáncer en la cola del páncreas o en la cabeza del páncreas? No, es más peligroso en la cabeza. Porque nosotros para hacer la resección del páncreas, ¿será que el paciente tendrá o será más funcional si le quitamos la cabeza o la cola? Es más funcional sin la cola, porque la cabeza es la que más relación y función tiene. Entonces, miren lo importante. Esto es lo que nosotros hablamos de anatomía con orientación clínica. Pues yo puedo venir a decirles, miren, esta es la cabeza, esta es la cola, este es el cuerpo, ya. Pero hay que saber y correlacionar con las cosas que ustedes se van a enfrentar allá. Fuera. Bien. Entonces la cabeza tiene, digamos que en la parte superior, unos acinos o unas estructuras segmentarias anteriores y posteriores que van a ser irrigadas por la rama de la gastroduodenal. Recuerden que la rama de la gastroduodenal viene finalmente del tronco celíaco, que da la arteria hepática. Y las pancreático-duodenales inferiores, que también tienen un área anterior y posterior, va a estar irrigado por la rama de la mesentérica superior. El cuerpo y la cola, irrigados por las ramas de la esplénica y ramas de la mesentérica superior. ¿Listo? Miren, ahí está escrito de dónde viene cada uno. La rama de la esplénica nace de la arteria pancreática dorsal y la rama de la mesentérica superior de la pancreática inferior. Todos forman arcos anastomóticos. La irrigación, el drenaje venoso y linfático siguen trayectos semejantes a las arterias que les acabo de mostrar. Forman arcos venosos superiores, drenan a la vena porta, tiene un arco anterior que drena a la vena mesentérica superior, sus linfáticos también superior e inferior, drenan a los ganglios esplénicos y a los mesentéricos. Por eso, la metástasis de un cáncer de CA de páncreas, de cabeza, miren la gran irrigación que tiene y la gran conexión que guarda con los intestinos. Por eso es rápido la diseminación de este cáncer. La fisiología, como pueden ver en la imagen, tiene una función exocrina, ya que produce el jugo pancreático para la digestión del bicarbonato y los zimógenos. La función endocrina ya está dada por la insulina, el glucagón y la somatostatina. La insulina producida por las células beta, que lo conversamos ayer,
El glucagón por las células alfas, encargado de la glucogenólisis y la cetogénesis, y la somatostatina, que está dada por las células delta y anula la secreción exógena del páncreas. Acuérdense siempre por fisiología, yo di fisiología un tiempo y siempre les decía a mis alumnos, todo en el cuerpo es homeostasis. Y homeostasis es equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos cargas positivas, necesitamos negativos para contrarrestar todo. Porque si no, nosotros creciéramos demasiado, produciéramos demasiadas cosas. Siempre vamos a tener algo que nos cohíbe de hacer algo o de producir algo. Bueno, miren un poco de esplenectomía. Esto es cuando hay un daño en la cola del páncreas, quitamos esa parte, la disensión del cuello o una pancreatografía, que es un vaciamiento del huirso, cuando se bloquea por un cálculo peligrosísimo. ¿Y de dónde vienen esos cálculos? De la vesícula biliar. Bien, chiquillos, cuéntenme qué encontraron del páncreas. La pancreatitis, profe. Bueno, profe, yo encontré otra. Vamos a escuchar primero a los que nos hablan. Vamos con Karina primero. ¿Listo? Bueno, profe, yo encontré una enfermedad que es la fibrosis quística. Pues sabemos que esta es una enfermedad que provoca acumulación de moco espeso en los pulmones, tubo digestivo, también páncreas y pues otras áreas del cuerpo. Especialmente voy a señalar los síntomas que están relacionados a la función intestinal, pues más asemejado a lo que es páncreas y todo eso. Pues tendremos que este paciente va a manifestar dolor abdominal por causa de estreñimiento grave, va a aumentar sus gases, teniendo una apariencia de un abdomen hinchado, va a presentar náuseas e inapetencia, también sus heces van a ser pálidas y de color fétido y va a presentar pérdida de peso. En este tenemos que las causas van a ser completamente hereditarias. Esta es una enfermedad en la que el páncreas tiene una mala absorción de nutrientes y pues es causado por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir este líquido anormal. Bueno, también señalando que para que una persona pues presente esta patología se necesitan de los dos genes por parte de la madre y del padre. Ya dejo que mis compañeros también aporten. Profe, yo tengo la pancreatitis. Cuéntenos. Bueno, la pancreatitis es una inflamación del páncreas, obvio, que ocurre porque las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas. Esto puede ser aguda o crónica. La aguda ocurre de repente y generalmente desaparece en pocos días. Esto con tratamiento, claro está. Es causada muchas veces por cálculos biliares. Los síntomas más comunes son dolor intenso en la parte superior del abdomen, náuseas y vómitos. Y el tratamiento suele ser con líquidos por intravenosa, antibióticos y analgésicos durante varios días y con supervisión médica. Cuando la pancreatitis es crónica, no se cura o mejora paulatinamente. Empeora con el tiempo, eso sí, y lleva a daño permanente. La causa más común es el consumo excesivo de alcohol y puede ser causada por la fibrosis quística, que fue la enfermedad que comentó la compañera ahorita. Y otras enfermedades hereditarias también puede ser causada por grandes cantidades de calcio o grasa en la sangre, algunos medicamentos o enfermedades autoinmunes. Los síntomas que más común se frecuentan con la pancreatitis crónica son náuseas, vómito, pérdida de peso y heces grasosas. Y el tratamiento suele ser con fluidos analgésicos por intravenosa y nutrición artificial durante unos días en el hospital. Pero recuerdo, esto no se cura o mejora. Ya, no sé si alguien más vaya a hablar algo. Yo quiero aportar algo más. Bueno, dígame, Diego. Para complementar lo que dijo Dina, hay también que decir que esta pancreatitis aguda a su vez se subclasifica en una pancreatitis aguda leve, en una grave
pueden presentarse signos de necrosis, pueden presentarse colecciones líquidas agudas, abscesos. Sin embargo, en la pancreatitis aguda leve es donde existe un edema, es decir, que existe una hinchazón intersticial en esta región localizada del páncreas y una mínima repercusión sistémica, es decir, que no va a prevalecer o no se va a extender en diferentes órganos. Mientras que la grave es aquella que está asociada directamente a unas fallas orgánicas sistémicas que pueden estar ocasionadas por pancreatitis. Ya sabemos que es la inflamación del páncreas, edematosas que pueden expresarse pueden presentarse en evidencias de gravedad. La necrosis, que es aquella que tenemos cuando hay una destrucción específicamente y localizada en un tejido pancreático. Las colecciones líquidas agudas, que son aquellas que se presentan precozmente, es decir, que se presentan en temprana edad y se relaciona directamente con toda esa retención de líquidos que se pueden presentar. Y en cuanto a los abscesos pancreáticos, puede relacionarse directamente por una consecuencia como tal de esta misma patología, y hay un escaso tejido, un escaso parénquima necrótico en su interior, es decir, directamente relacionado con la destrucción. Si quieren, puedo hablar de la etiología o dejo que los compañeros participen. Patricia Paternina. Profe, yo iba a decir de la pancreatitis, pero los compañeros abarcaron toda la información que tenían. Yo quisiera aportar una última cosa allí de la... Sí. Dígame, Luis. Se le apagó el micrófono. No, alguien me silenció, profe. ¿Ya me escucha? Sí. Ok. Decía que, pues, tras repetidos episodios de una pancreatitis aguda, se convierte en crónica y empieza a dañar el páncreas como tal. Se empieza a formar un tejido tipo cicatrical. Y la actividad pancreática deficiente puede ocasionar problemas digestivos o problemas de diabetes y algunas condiciones como para desencadenar pancreatitis puede ser mediante una cirugía abdominal, un proceso quirúrgico, el alcoholismo, ciertos medicamentos que produzcan alguna reacción anafiláctica en específico. Así como había dicho mi compañera antes, la fibrosis quística puede ocasionar también pancreatitis a su vez, y sobre los cálculos biliares. Muy bien. Bueno, entonces, de páncreas a puntualizar las porciones que tiene: cabeza, cuello, cuerpo, cola, la irrigación que tiene el páncreas y su función. Bueno, la pancreatitis es una patología de urgencias. Sí, también es frecuente, se ve mucho en los servicios de urgencias. Tiene una característica típica y es el dolor en forma de cinturón. Es decir, que nace desde la boca del estómago, como dicen algunas personas, que es en el epigastrio, y se va hacia la parte lumbar, como haciendo una forma de cinturón. Eso es importante que lo sepan. Riesgosa, puede matar y se diagnostica a través de un examen, no solo clínico, sino también con apoyo en exámenes en sangre, como es la lipasa. Una lipasa elevada es altamente sensible para pancreatitis aguda. Lo que pasa, o la cuestión que hay con la lipasa, es que es un examen que demora muchísimo. El resultado hasta 3-4 días en llegar. Por eso nos apoyamos con el ordenamiento de un examen que se llama amilasa. Acuérdense que la amilasa es una sustancia que participa en la digestión de los carbohidratos. Muy bien, vamos a pasar a las vías biliares.
Entonces, las vías biliares. Aspectos generales primero para conocer sobre la bilis y la función. La bilis está elaborada en el hígado y es evacuado por los conductos biliares. La bilis se forma en el hígado y se almacena en la vesícula. Ojo con eso. Normalmente está compuesta por sales biliares, pigmentos biliares, colesterol, mucina, muchas sustancias orgánicas. La bilis formada en el hígado se libera a través de los conductos hepáticos derecho e izquierdo y aquí llega a la vesícula. Su función normalmente es que la bilis fluye hacia la vesícula a través del conducto cístico cuando la comida ingresa en el estómago. La vesícula se contrae y libera la bilis almacenada hacia el colédoco. A través de él ingresa en el duodeno por una abertura llamada ampolla de Vater. Esta abertura está compartida por el colédoco y por el conducto pancreático que libera las enzimas pancreáticas. Entonces, primer punto. ¿Qué desemboca en la ampolla de Vater? Primero, el conducto pancreático que viene del páncreas y el colédoco que viene de la vesícula. Entonces, hagamos como un mapa mental. Hígado, conducto cístico, vesícula, colédoco, ampolla de Vater. Esa es la organización estructural y funcional. Bilis, producida en hígado, pasa al cístico. Ese cístico lleva la bilis a la vesícula y la vesícula pasa la bilis al duodeno a través del colédoco. ¿Y cuál es la puerta donde sale todo eso? Ampolla de Vater. ¿Listo? Muy bien. Entonces la constitución anatómica y es que las vías biliares presentan dos partes, una intrahepática y una extrahepática. Las intrahepáticas son esos conductos biliares ubicados dentro del hígado que normalmente presentan una disposición paralela a las ramas de la vena porta hepática y a la arteria hepática, a las que siguen a la raíz interbiliar envueltos por tejido conjuntivo. El calibre de esos conductos biliares e interlobuliares es normalmente sensible y es el mismo que el de las arterias. Se pueden describir dos ramificaciones libres, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Entonces miren aquí lo que son las venas sublobuliares que se encuentran por debajo de los lobulillos, los sinusoides hepáticos, cada uno con su vena central, la vena hepática, que es la que lleva la sangre hacia afuera del hígado, y vamos a tener también en esa misma área lo que es la vena porta hepática, que es la que lleva el ingreso para recoger toda esa sangre también que va a salir de ahí. En esta misma imagen podemos ver lo que son estos conductos hepáticos, que son normalmente el derecho, que vendría siendo esta área de aquí, y el izquierdo, que vendría siendo todos los que se encuentran de este lado. Vamos a ver una imagen. Bueno, aquí, esto lo que nos muestra es el sistema biliar intrahepático, lo que muestra el parénquima por dentro. Miren lo que es un sinusoide hepático, rodeado por todos los canales biliares, por donde se produce la bilis, que vienen de dónde, miren, ¿se acuerdan de la forma hexagonal que tiene el hígado? Bueno, miren, ahí se forma la bilis y se comienza a mover a través de todos esos conductos hasta que se recoge completamente y se va a llevar directamente a los conductos biliares. Las vías biliares intrahepáticas, vamos a tener el conducto hepático derecho, como les mencionaba ahorita. Está formado por la unión de conductos segmentarios, los que se reúnen para constituir dos conductos biliares sectoriales, el ramo anterior y el ramo posterior.
El ramo anterior va a drenar todo lo que es los segmentos 5 y 8. Y el ramo posterior drena los segmentos 6 y 7. Es decir, segmentos del hígado que ya estudiamos. El conducto hepático izquierdo también está constituido por dos conductos biliares sectoriales, el ramo medial y el ramo lateral. El ramo medial va a drenar el segmento 4 y el ramo lateral va para los segmentos 2 y 3. Esas vías biliares extrahepáticas siguen la disposición normal de las arterias y de las venas portahepáticas y se resumen en dos conductos hepáticos que son el derecho y el izquierdo, los que emergen del porta hepático y se reúnen debajo de este. Aquí comienzan las vías biliares extrahepáticas que comprenden la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. Los dos conductos hepáticos se unen para formar el conducto hepático común, que es el segmento inicial de la vía biliar principal. Estos conductos biliares extrahepáticos, como su nombre los dice, son los que van a salir del hígado y van a llevar la bilis hacia la vesícula. El conducto hepático común, como lo pueden ver aquí, miren, ya está formado por el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, se unen y forman un solo canal que se le denomina conducto hepático común. ¿Listo? La vía biliar principal es la que conduce la bilis desde el hígado hasta la segunda porción duodenal y comprende dos segmentos, que son el conducto hepático común y el conducto hepático colédoco. Normalmente, esa vía biliar principal tiene un origen y es que se sitúa delante de la rama derecha de la vena porta. Arriba y a la derecha de la bifurcación arterial, ya vamos a ver eso. Su trayecto y descripción, la vía biliar principal normalmente está dirigida desde arriba y hacia abajo y describe una curva ligeramente cóncava a la derecha. Normalmente allí se halla en el borde libre del epiplón menor y antes de pasar por detrás del duodeno para quedar detrás de la cabeza del páncreas. Se reúne finalmente con el conducto pancreático de Wirsum en la parte medial y posterior de la porción descendente del duodeno, a lo cual ya sabemos que se denomina ampolla de Vater. Miren aquí, conducto hepático común, conducto colédoco, conducto cístico, que es el que está saliendo de la vesícula y pasa al colédoco, recuerden, y de ahí nos vamos derechito hasta el duodeno, a la ampolla de Vater, donde está el conducto pancreático y finalmente el colédoco. Los dos conductos desembocan en la ampolla de Vater, que se abre en una papila mayor del duodeno. Normalmente, esa, como es una papila, tiene que abrir y cerrar como un esfínter. Eso, recuerden que como es el duodeno, es un órgano tubular. Y recuerden que los órganos tubulares tienen 4 capas: mucosa, submucosa, serosa, y muscular y adventicia. Esa capa muscular que rodea a esa ampolla de Vater tiene un músculo delgado y liso que se denomina músculo esfínter de la ampolla o esfínter de Oddi. La vía biliar principal tiene un diámetro promedio de 6 milímetros y una longitud de 8 a 10 centímetros en el adulto. La irrigación de la vía biliar, normalmente las arterias son delgadas, numerosas, todas proceden de la arteria cística para el conducto hepático común, que vienen de la arteria hepática propia. Todas son de carácter terminal. ¿Listo? El drenaje venoso no sigue a las arterias, ya que son tributarias de la vena porta hepática o de la arcada parabiliar. La inervación es numerosa y procede de plexos anterior y posterior de los nervios del hígado que ya les mostré. Y el drenaje linfático, normalmente la linfa pasa hacia el ganglio linfático cístico situado cerca del cuello de la vesícula. Está.
La vía biliar accesoria está ramificada como derivación de la vía biliar principal y comprende lo que es la vesícula biliar y el conducto cístico que une a esta última con la vía biliar principal. Entonces, la vesícula biliar es de aspecto piriforme, mide de 8 a 10 centímetros de longitud, está dirigida hacia arriba, atrás y a la izquierda. Tiene una longitud y un ancho máximo en el adulto de 3 a 4 centímetros. Es una pequeña bolsa ubicada debajo del lóbulo hepático derecho y está compuesto por músculo liso y tiene una superficie interna de células absortivas. ¿Qué vamos a distinguir de la vesícula biliar? Tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. El fondo, que sobrepasa el borde inferior del hígado, como lo pueden ver aquí, es el saco final. El cuerpo, que es aproximadamente cilíndrico, y el cuello, que es la parte señalada por dilataciones y surcos, que es lo que ya va a conectar directamente con el cístico. El conducto cístico, como lo pueden ver en la imagen, se extiende desde la vesícula biliar hasta la vía biliar principal y es un conducto estrecho de 3 a 5 milímetros, con una longitud en edad adulto de 3 a 4 centímetros. Se dirige hacia abajo, como lo vemos en la imagen, y describe un ángulo abierto hacia arriba y a la derecha. Mírenlo aquí. Vía biliar, vesícula, conducto cístico, se une al conducto hepático común, forman el colédoco y se dirige hacia la ampolla de Vater, donde está el esfínter de Oddi, donde conecta también con los conductos pancreáticos para la liberación de la bilis. Muy bien. Cuéntenme qué encontraron de estos órganos. Luis Hernández. Sí, profe. En sí, pues, cuando hablamos de vesícula biliar, con la colelitiasis abarcaríamos también las vías biliares. ¿Por qué? Porque esto se puede manifestar no solo en la vesícula biliar, inclusive puede viajar a través de los conductos, puede inclusive llegar al páncreas. Es bastante variable. Pero en sí, bueno, o sea, la vesícula biliar, así como había dicho, es una bolsa pues, que se encuentra en el hígado y en el intestino y se encarga de almacenar la bilis, ¿no? Entonces, acá la colelitiasis en sí es la formación de piedras. En sí lo conocemos como cálculos en el interior de la vesícula biliar. Y pues en muchas ocasiones no producen ningún tipo de problemas y son diagnosticadas de forma accidental, ni siquiera van como por colelitiasis, sino que, así como usted nos había dicho, hay muchas enfermedades que pues simplemente se descubren porque sí, porque están haciendo algún procedimiento y pues las descubren así como por cosa del destino. Y bueno, generalmente al hacerse radiografías que se pueden ver los cálculos. En sí no se conocen tampoco cuáles son las causas como tal de la colelitiasis o de ¿cómo es que es? O de los cálculos. Pero se dice que se fabrican con muchísima más frecuencia en las mujeres, sobre todo cuando han recibido un tratamiento de anticonceptivo, en personas con obesidad, con dietas ricas en colesterol. Vemos de que hay como un factor bastante grande al momento de hablar en el uso, el consumo excesivo de grasas. También inclusive en personas que buscan una forma brusca de perder peso, también en ese momento se puede fabricar unos cálculos en edades avanzadas, que bueno, como voy diciendo, casi todas tienen que ver es con el consumo de grasas. Generalmente pueden ser colesterol en un 80%, entonces como vemos es bastante grande al momento en que hablamos del consumo de grasas,
pero el otro 20% es con frecuencias en personas que sufren como de anemias hemolíticas. Los síntomas, primero uno no puede producir síntomas, los pacientes pues son asintomáticos, no saben que poseen la enfermedad. Otro puede ser el cólico biliar, ya ahí sí consiste en un dolor bastante intenso que a veces es sordo en la región superior derecha del abdomen. La coledocolitiasis, que la piedra, como manera brusca de llamarlo, ha salido de la vesícula y llega al colédoco, donde se puede quedar atrapado obstruyendo la salida de la bilis. Entonces, como lo había mencionado antes, estas piedras pueden moverse pues a voluntad, por así decirlo. La colecistitis, que la piedra impide la salida de la bilis desde la vesícula, lo cual hace por ende que se inflame. Y la pancreatitis aguda, que la piedra tapona lo que sería el colédoco, impide también la salida del líquido desde el páncreas, ocasionando una inflamación. Al momento de diagnosticarla, se realiza mediante una ecografía, se pueden observar. Y para el tratamiento, la presencia de colelitiasis sin complicaciones no requiere ningún tratamiento. Generalmente se deja de que pues se les pase, por así decirlo. Y que para operar, digamos, si se requiere unas condiciones donde sea necesario operar, debe presentar, por ejemplo, unos síntomas con cólicos biliares que sean bastante fuertes, que interfieran con la vida pues, normal del paciente. La presencia de alguna complicación previa, por ejemplo, la colecistitis o pancreatitis, entre otras complicaciones. Ok. ¿Hay alguien diferente a los que ha hablado que quiera decir algo? Miguel Profe, yo Barrios. quería agregar sobre la colecistitis. Y bueno, y es que esto es una inflamación de la vesícula y se produce por cálculos biliares que obstruye el tubo que sale de la vesícula, como dijo el compañero. También se da como consecuencia de una acumulación de bilis que puede causar inflamación. Otras causas comprenden problemas con el conducto biliar como los tumores, enfermedades graves y ciertas infecciones. Si no se le trata, pues como las múltiples enfermedades puede producir complicaciones bastante graves que a veces pueden poner en peligro la vida, como la rotura de la vesícula, por ejemplo. El tratamiento suele consistir en la extirpación de esta. Los signos y síntomas de la colistitis pueden ser dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen, dolor que se extiende al hombro derecho o a la espalda, dolor con la palpación del abdomen, náuseas, vómitos y fiebre. Y las molestias ocurren generalmente después de las comidas, en especial si son abundantes o muy grasosas. Así es. Ahí les estoy mostrando una laparoscopia donde se puede evidenciar perfectamente con el disecador, que es el tubito negro que ven. Esta área que estoy señalando con la flecha ahora mismo, aquí donde tengo la flecha, que ven que brilla, que es más marrón, que tiene un color pardo, es el hígado. Miren la conexión y la relación anatómica que tiene con la vesícula. Lógicamente, aquí estamos haciendo una colecistectomía, es decir, estamos sacando, extrayendo la vesícula porque tiene una gran cantidad de cálculos en su interior. Aquí separamos el conducto cístico para poder disecarlo. Vamos a seguir viendo. Miren, ahí se ve separado perfecto. Miren, la arteria cística, el conducto cístico que está señalado en verde. La idea es pinzarlos para no lesionar tampoco el intestino y poder sacar completamente la vesícula. A ver, sabiendo y conociendo la función de la vesícula, ¿qué repercusiones va a traer que una persona que se le extraiga la vesícula? ¿Y qué recomendaciones le darían ustedes? ¿Qué me quiere decir? Camilo.
Camilo Castro. Miren cómo la van separando, toda del hígado. Profe, ya era que no se me activaba el micrófono. Ok. Bueno, cuando se extirpa la vesícula biliar, la bilis pues se concentra menos y drena más continuamente hacia los intestinos. Principalmente puede tener un efecto laxante. La cantidad de grasa que se ingiere también juega un papel importante acá. Así es. Entonces, ¿qué recomendación le daría a usted a un paciente que ya le sacaron la vesícula? Que estoy seguro que tiene algún familiar que ya le han hecho esa cirugía. Principalmente una dieta. Una dieta especial. ¿Libre de qué? De grasa. De grasa. Porque si no tenemos la bilis, que es la que va a digerir Exactamente. Miren un momento esa imagen que acabo de ponerle pausa. Si ven la diferencia, hígado y vesícula, ya está a punto de separarse completamente, ya la van a extraer. Sí, señor. Se ve muy bien. Esa es una vesícula bastante inflamada. A veces se rompe adentro en la cirugía, pero eso no hay problema, se puede limpiar o se hace un lavado abdominal. ¿Listo? Exacto. Entonces, como decía el compañero, dieta corrida, 0 grasas, porque a futuro esos pacientes son los que desarrollan el famoso síndrome de colon irritable, del que podemos conversar ahorita, que vamos a hablar de intestino. Aunque también tendríamos que decir que la colelitiasis tiene una mayor prevalencia en toda esa región de, por ejemplo, de Estados Unidos, de Norteamérica, pero es precisamente porque allá la dieta se basa mucho en lo que es la comida rápida. Es decir, las comidas rápidas ya sabemos que tienen bastante sobresaturación de colesterol, sobresaturación de grasa, por lo tanto esa sobresaturación de grasa se va a acumular precisamente en esa vesícula biliar, por lo tanto se pueden presentar esos dolores pulsantes en toda esa región del epigastrio, del cuadrante superior, pues que hoy lo vimos en anatomía de teoría en toda esa región del abdomen. También podríamos decir, bueno, existe una distinción entre un tipo de colelitiasis que también podríamos clasificarla en una o en otra basada en pigmentos. Entonces, esta en pigmentos la podemos encontrar más que todo en toda esa región de Asia, porque si sabemos, esas personas, esas comunidades de allá tienen su dieta se basa en muchas comidas con coloraciones, con pigmentos, y precisamente por eso que ocurre esa patología. Muy bien, así es. Y ahí extrajeron, miren por completo, miren cómo se ve el espacio donde estaba pegada la vesícula. Mírenlo, ahí se ve. Miren, toda esa área que se cauterizó. Ven los dos puntos. Si ustedes están en su celular ahora mismo, háganle zoom a la pantalla y van a darse cuenta que hay como 2 pedacitos de caucho, que son estos que están aquí. Esos se ligan. Esa es la arteria hepática y el conducto cístico. Ahí quedaron. Miren, aquí está en la flechita. Háganle el zoom para que vean bien la flechita. Aquí estoy señalando ahora mismo la arteria hepática y este es el conducto cístico que está ahí al ladito. Preguntas hasta aquí. Profe, al momento en que se hace la colecistectomía, que en caso de, pues, de que haya un cúmulo grande de cálculos, ¿por qué optan es por, pues, extirpar en sí la vesícula biliar y no optan como, no sé, como por quitar en sí los cálculos como tal?
Porque lo que pasa es que la vesícula se inflama a tal punto que las paredes se debilitan y realmente pierde muchísimo la funcionalidad. Entonces esa propiedad contráctil que tiene ella para evacuar la bilis la pierde. O sea, realmente se daña. No hacemos nada dejando a ese paciente con la vesícula, y más si ya tiene un antecedente de cálculos biliares, va a volver a tener cálculos. Y eso es un riesgo grandísimo. Entonces lo mejor es sacarla. Por eso los pacientes también que se realizan procedimientos bariátricos como el sleeve gástrico terminan haciéndose una colecistectomía, extrayéndose la vesícula. Las grasas se precipitan por la pérdida masiva de peso y rápido, y por eso pues tienen que sacarse la vesícula también. Con la cantidad de, digamos, como de cálculos puede llegar a infartar la vesícula, ¿no? Sí, puede, la lesiona completamente. Entonces, imagínense, es como nosotros tener una manguera por donde tiene que salir agua y yo la voy a pisar o le pongo una piedra que tape el conducto. El agua se acumula dentro, se acumula y se acumula hasta que se inflama y se puede explotar y puede aparecer la peritonitis. Ok, pero Muy bien. Entonces, para cerrar y terminar con la clase, vamos a hablar de lo que es el intestino delgado. Profe. Bien. Vamos a hablar primero de algunos aspectos generales del tubo digestivo. El canal alimentario tiene una longitud total de aproximadamente de 8 a 10 metros. Su manifestación en los diferentes mamíferos depende de cada modo de vida y el tipo de alimentación, como los herbívoros que requieren de mayor tiempo de elaboración, por lo cual se desarrolla más el intestino grueso que el delgado. En los carnívoros requiere de tiempo menor de elaboración, por lo cual es casi recto y poco desarrollado. Los omnívoros, como nosotros, ocupamos una posición intermedia. Embriológicamente, tenemos tres orígenes de las diferentes partes del sistema digestivo, que son el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior, de donde se originan las estructuras finales del tracto digestivo. Del intestino anterior proviene lo que es el extremo posterior de la boca, faringe, esófago, estómago, bulbo duodenal y la mitad de la segunda porción del duodeno, o sea, toda la parte superior de lo que es las vías digestivas, del ángulo de Treis para arriba. El intestino medio comunica al saco vitelino y derivan de la misma la mitad inferior de la segunda porción del duodeno, el yeyuno, el ilion, el ciego y el apéndice. Y del intestino posterior, finalmente, lo que se origina es el ano. Entonces, el intestino delgado, recuerden por histología, es un órgano tubular, tiene una capa mucosa, no voy a entrar en detalle, una capa submucosa, la capa muscular, la capa serosa o adventicia. Su epitelio está dado por epitelio cilíndrico simple. En algunas situaciones o lugares anatómicos específicos tiene células caliciformes supremamente importantes, ya que son el único ejemplo de glándulas unicelulares que tenemos en el cuerpo. También vamos a encontrar algunas células que van a estar también relacionadas con el proceso digestivo, como son las células de somatostatina, que son las que inhiben el proceso, las células de Panet, que tienen lisosima, las células enterocromafin, que también participan en el proceso digestivo. Muy bien. El tubo digestivo, el intestino, se caracteriza porque tiene neuronas situadas en las paredes del tubo digestivo y páncreas y la vía biliar. Estas vías reflejas para control de contracción participan en la secreción gástrica, absorción intestinal de agua y electrolitos y el flujo sanguíneo. Que esta inervación está dada por el plexo de Meissner y de Auerbach. Duodeno. El duodeno tiene un tamaño aproximado de 25 a 30 centímetros de longitud y de 3 a 4 centímetros de diámetro.
se le llama duodeno porque se creía que eran 12 traveses de dedo los que medía en longitud. Sus límites proximal tenemos con el píloro a nivel de L1. Acuérdense que el píloro es el final del estómago. Y distalmente tenemos el ángulo duodeno-yeyunal al nivel de la cara izquierda de L2. Ese ángulo duodeno-yeyunal nos sirve porque tiene una importancia clínica, ya que aquí se pueden presentar algunas parasitosis intestinales u obstrucciones intestinales. Tiene unas relaciones en la primera porción que mide 5 centímetros, se va a dirigir a la derecha y atrás y se le llama porción libre, debido a que no está fija a la pared posterior y en la radiografía aparece como el bulbo duodenal, como lo ven ahí está señalado con el número 1, el hígado que es el número 2 y el cuello de la vesícula biliar que es el número 3. A nivel de la cara posterior tenemos el ducto colédoco o el conducto colédoco señalado con el 4, la vena porta que es el 5 y la arteria gastroepiploica derecha, enumerado con el número 6. A nivel superior tenemos el ligamento hepatoduodenal, señalado con el número 1, que contiene en orden de derecha a izquierda al colédoco, la vena porta y la arteria hepática. El agujero epiploico o hiato de Winslow se ubica a la derecha del ligamento y permite la comunicación del espacio infrahepático con la retrocavidad de los epiplones. Ahí está señalado el hiato de Winslow. Miren con el número 5. A nivel inferior ya tenemos la cabeza del páncreas y el epiplón mayor. La segunda porción del duodeno que mide 8 centímetros es también conocido como el intestino descendente o duodeno descendente. Anteriormente se relaciona con el hígado, el colon transverso, mesocolon transverso y asas de intestino delgado. Posteriormente con el riñón derecho y su pedículo renal y la vena cava inferior. Lateralmente con el hígado y el ángulo cólico derecho y el colon ascendente. Colon ascendente, número 6, y ángulo cólico derecho que es el número 6 y el colon ascendente que es el número 7, que es este que va por aquí. Miren el ángulo que hace aquí. Esa es la relación que guarda. Medialmente tiene la cabeza del páncreas y la terminación de los ductos colédoco y pancreático. Esto no son más que las relaciones anatómicas que tiene por arriba, por abajo, a los lados. La tercera porción horizontal mide 6 centímetros. Anteriormente se relaciona con las asas del intestino delgado, mesenterio y vasos mesentéricos superiores. A nivel posterior, el músculo psoas mayor y origen de la arteria mesentérica inferior. Por la parte superior tenemos la cabeza del páncreas y los vasos mesentéricos superiores e inferiormente las asas intestinales. La cuarta porción o ascendente mide 7 centímetros. En la región anterior está relacionado con la región pilórica, el mesocolon transverso y asas intestinales, como lo pueden ver numerado. A nivel posterior se halla unido al pilar derecho del diafragma por medio del ligamento suspensor y el músculo de Treitz o ángulo de Treitz. Al músculo psoas mayor y riñón izquierdo por la lámina de Treitz y el arco vascular de Riolano, que es este número 4 que está aquí señalado. No es más que un arco arterial encargado de recibir sangre y el paso de la sangre proveniente de los mesenterios, ¿sí? ¿Qué características internas tiene el intestino? La primera porción y la parte inicial de la segunda son lisas, como lo puede ver. En el número 1, la segunda, tercera y cuarta porciones muestran una serie de pliegues que son normalmente circulares, llamados válvulas conniventes de Kerckring. Acuérdense que estas válvulas son las encargadas de hacer el movimiento intestinal conocido como peristaltismo. Ese peristaltismo es el que permite el movimiento del bolo alimenticio.
La segunda porción muestra la papila duodenal mayor en posición postero-interna a 7 centímetros del píloro y en ella se encuentra el orificio de la ampolla de Vater, que ya se los mostré, o hepatopancreática con su esfínter de Oddi, que constituye el sitio de salida de la bilis del colédoco y secreciones pancreáticas del ducto pancreático o principal de Wilson. La papila duodenal menor es antero-interno y se ubica a 5 centímetros del píloro. En esta se encuentra el orificio del ducto pancreático accesorio o de Santorino. Mírenlo aquí. En esta imagen tiene un patrón en forma de V. Mírenlo aquí, esta es una duodenografía con medio de contraste, donde se dibuja a nivel superior, la parte superior del duodeno, el píloro, que viene siendo esta área donde se conecta, miren, estoy señalando ahora mismo con la flecha el píloro donde se conecta con el duodeno. Miren, píloro, duodeno, región pilórica. Recuerden que el píloro es como esa estrechez del estómago, donde ya va a iniciar el duodeno. Mírenlo aquí, con sus capas histológicas, la mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. La vascularización está dado por el tronco celíaco por medio de la arteria hepática común, que a su vez se origina de la arteria gastroduodenal, que finalmente origina las pancreatoduodenales superiores. La arteria mesentérica superior origina las arterias pancreático-duodenales inferiores. Miren todo el drenaje, la irrigación arterial proveniente del tronco celíaco. De ahí salen todas esas arterias que van para los mesenterios superior e inferior, dando sus ramas pancreatoduodenales y la gastroduodenal. Miren una vista posterior del duodeno y sus arterias, esto es por la parte de atrás. Miren el mesenterio, que es toda esta estructura amarilla que parece grasa, pero que realmente recibe también sus arterias y que lleva las ramas a los intestinos. Las venas son afluentes del sistema de la vena porta y los linfáticos van a los linfonodos pancreáticos y de aquí a la cisterna lumbar de Beckett. La inervación recibe ramas de los nervios vagos y de los plexos celíaco y mesentérico superior o de Meissner y Auerbach, que ya les mencioné. La función, con la secreción de las glándulas de Brunner, amortiguan la acidez del quimo gástrico. Es el sitio donde se vierte la bilis y los jugos pancreáticos. Sus células argentoafines producen colecistosonina y pancreosinina. Vamos ahora con el yeyuno y el ilio, que son las estructuras finales del intestino delgado. El yeyuno e ilion, que significa vacío o enrollado, tiene sus límites que se extienden desde el ángulo duodeno-yeyunal a nivel de la L2, iniciando el yeyuno en los 2/5 proximales, finalizando el ilion en los 3/5 distales para terminar en el ciego de la válvula iliocecal o de Bowen, al nivel normalmente de la fosa ilíaca derecha, o sea, ya casi en la región inguinal. Mide de 5.5 a 6 metros de longitud por 2 a 3 centímetros de diámetro. Miren la disposición, ahí está en verde, en café también. Normalmente se hallan cubiertos por el epiplón mayor. Se disponen formando pliegues denominados asas intestinales, de los cuales las asas yeyunales, que son las que están en marrón con el número 2, se disponen de manera horizontal y a la izquierda del marco cólico, en tanto que las asas del ilion, que son las verdes con el color verde, se disponen verticales y a la derecha del marco cólico. Se halla sostenido a la pared posterior del abdomen por el mesenterio, que tiene varias muestras a la hoja derecha. Al pasar por el ciego, la forma el mesociego, y al pasar por el apéndice, la forma el mesoapéndice, en cuyo borde baja libre para la arteria apendicular. Miren, fosita supraduodenal, fosita duodenal superior, la duodenal inferior y el ángulo
duodeno yeyunal, que es el más importante de todos clínicamente. Está el ángulo. El mesenterio, que tiene una extensión de aproximadamente de 15 centímetros y se origina de arriba hacia abajo y de la izquierda a la derecha. Es como una sábana que va a rodear al intestino y a protegerlo. Inicia a 2 a 3 centímetros del lado izquierdo de L2 en la clausura duodenal y sigue por el borde derecho de la cuarta porción del duodeno. Normalmente tiene un gancho del páncreas y tiene una tercera porción del duodeno, aorta y vena cava inferior. Miren que lo rodea prácticamente todo a la vena cava inferior y al músculo liso del psoas. Miren, finalmente la válvula iliocecalo de Bowen que conecta el ilion con la ampolla iliocecal. ¿Listo? Esta ampolla va a conectar el ilion con todo lo que ya es la región anal. Y en su conexión directa que guarda con el intestino grueso. Miren, estas son características externos para ver un poco de patologías, pero ya vamos a hablar de eso. Yeyuno, ilio. Ya hablamos de la vascularización. Muy bien. Patologías. ¿Qué encontraron sobre las patologías del intestino delgado? Gabriel Manotas. Profe, yo encontré que la úlcera péptica, que estas son llagas abiertas que aparecen en el revestimiento interno del estómago y la parte superior del intestino delgado, sería el duodeno. El síntoma más común de esta úlcera péptica es el dolor de estómago. Estas úlceras pépticas pueden ser úlceras gástricas, que son las que se dan en el estómago, y las úlceras duodenales, que son las que se dan en el duodeno. Los síntomas más comunes de estas úlceras son el dolor de estómago ardiente, una sensación de plenitud, hinchazón o eructos, la intolerancia a alimentos grasos, acidez estomacal y náuseas. Esta se da porque la causa de esta se presentan cuando el ácido del aparato digestivo corre a la superficie interior del estómago y del intestino delgado. Entonces este ácido lo que hace es crear una llaga abierta que duele y puede sangrar. También se puede dar por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que suele vivir en la capa mucosa que cubre estos tejidos del estómago y del duodeno. Así es, muy peligrosa el Helicobacter pylori y ya se ha encontrado relación con la formación de CA gástrico o de cáncer gástrico. Las úlceras gástricas o intestinales, gastroduodenales, son muy peligrosas, muy dolorosas, pueden ser sangrantes. Ya les voy a mostrar un video de una úlcera real sangrante. Sí, esta se puede diagnosticar mediante pruebas de laboratorio para detectar bacterias de Helicobacter pylori y mediante endoscopia. Y el Sí, la tratamiento endoscopia es, digamos que la elección. y el tratamiento que pues te recetan los médicos es medicamento antibiótico para eliminar cuando se da por la bacteria, la Helicobacter pylori, y también manda medicamentos que bloquean la producción de ácido y promuevan la recuperación, y también antiácidos que neutralizan el ácido estomacal que pues es el que produce las llagas. Muy bien. Miren esta endoscopia. Y ven esa área en blanco que se ve ahí. Y le hacen zoom a la pantalla en el celular. Esa área blanca como un sacabocado que se ve ahí. Esa es la úlcera. Muy dolorosa.
Ve cómo le salen a uno llagas a veces y peladuras en la boca blancas. Así igualito salen en la mucosa gástrica. Seguir viendo. Aquí hay una que está sangrando. Van haciendo, miren, esto es una endoscopia. El ingreso. Miren otra úlcera. Ahí se ve grande. Echar atrás. Mírenla ahí. Mírenla cómo se ve. El centro es bastante blanca. Todo eso es un tejido necrótico linfático. Toca cauterizarlas para cerrarlas. Eso duele, pero vean. Bien. Por aquí vi otras manos levantadas. Yo, profesor, yo encontré una otra enfermedad que es la enfermedad de Crohn. Muy bien. Cuéntenos. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica que causa inflamación en el tracto digestivo. Puede afectar cualquier parte del intestino, ya sea delgado o grueso, pero en general afecta el intestino delgado y el comienzo del intestino grueso. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria intestinal. La colitis ulcerativa y la colitis microscópica son otros tipos comunes de este trastorno. La causa de esta enfermedad no se conoce, pero los investigadores piensan que es una reacción autoinmune que puede ser una de las causas. La reacción autoinmune ocurre cuando el sistema inmunitario ataca a las células sanas de su cuerpo. La genética también puede tener un rol, ya que la enfermedad de Crohn puede darse en familias. El estrés y el consumo de ciertos alimentos no causan la enfermedad, pero pueden empeorar los síntomas. ¿Quiénes están en riesgo de tener esta enfermedad? Pues las personas con antecedentes familiares, los fumadores, ciertos medicamentos como antibióticos, píldoras anticonceptivas, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina o el ibuprofeno. Estos pueden aumentar ligeramente sus posibilidades de desarrollar enfermedad de Crohn. Una dieta alta en grasas también puede aumentar ligeramente el riesgo de la enfermedad. Los síntomas que se presentan son diarrea, calambres y dolores abdominales y pérdidas de peso. Otros síntomas son la anemia, fatiga, fiebre y náuseas. Muy bien, así es. Bueno, ¿alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Por la mía tampoco, profe. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces hemos llegado al final de la clase y del curso. Quedamos pendientes para cualquier tutoría esta semana, antes del parcial. Me avisan con tiempo y la podemos cuadrar. Y bueno, espero que haya sido provechoso el curso y que hayan aprendido bastante. Entonces, nos vemos el día del parcial y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, profe. Gracias a usted.